Muy buenas tardes para todos ustedes. Aspiro a que la atención que le han brindado al doctor Mario Germán Iguarán, esa calidad extraordinaria que él le engrandece, como es siempre, hablar de la dignidad de la justicia, como es fiscal general de la Nación de hace algunos años, tiene toda la propiedad para hacerlo. Yo quiero en esta ocasión hacer una manifestación, con el permiso de ustedes, decirle al doctor Abel Zamorano y a todo su equipo de trabajo que han hecho de este Instituto Panameño de Derecho Procesal un sueño de hace 16 años que nadie creía eventualmente. Y ahora tenemos en un gran adultez este Congreso de Derecho Procesal aportándole la inteligencia jurídica, como lo decía el doctor Iguarán, para el beneficio de todos ustedes en los roles que desempeñen. Por ahí también, doctor Armando Fuentes, con su instituto, aportándole también a la jurisdicción y a la justicia de Panamá. Muchas gracias por mantener esa peregrinación en la justicia. Me ha correspondido hablar de la defensa en el sistema acusatorio. Y a fe que me enaltece poder dirigirme a ustedes en una fecha de una efemérides muy importante para todos ustedes panameños, como es su celebración de sus 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá. Felicitaciones, doctores, para todos. Antes de pasar en concreto a hablar de la defensa en el sistema acusatorio, quisiera que me permitieran decir que yo no estoy muy convencido que el sistema acusatorio sea la panacea de todos los problemas, que nosotros no hayamos tenido unos antecedentes de unos modelos procesales de justicia que quizás fueran mejores o por lo menos diferentes y eventualmente más garantistas en cada una de las fases que tiene un proceso penal. Miremos que en un sistema como el colombiano que tuvimos durante mucho tiempo, que más que un sistema inquisitivo le denominamos un modelo mixto con tendencia acusatoria o inquisitiva, la defensa particularmente podía quizás tener un mayor papel de importancia y preponderancia en lo que se ha denominado la fase del sumario, la fase de la investigación previa. ¿Por qué razón? Porque desde el momento mismo en que había una noticia criminal, era muy visible la defensa, era presencial el defensor, se hacía el proceso y se construía todo desde el momento mismo de una noticia criminal. Es decir, había defensa técnica, había defensa material también cuando el procesador era invitado a participar en el proceso. Por manera que no es que nosotros digamos que el sistema acusatorio, como le denominamos coloquialmente en nuestro país, un sistema con aroma de café, sea el sistema que llegó y que todo cambió y cambió para bien. Tenemos que reconocer unas grandes virtudes, pero también tenemos que hablar de los defectos para mejorarlos y para hacer un sistema cada vez que aporte más a la justicia. Por esa vía también encontramos que, por ejemplo, no se hablaba nunca y era extraño pensar en hablar de acuerdos, negociaciones, preacuerdos con un procesado. No sé si para bien o para mal, pero es que a veces la norma nos invita a nosotros a ejercer un poder y entre más poder de pronto abusamos más, porque no tenemos quizás a unos funcionarios con absoluta responsabilidad y con mucha transparencia, no todos desde luego, pero es lamentable, es muy lamentable que se condene falsamente a una persona inocente cuando realmente lo que quiere es resolver un problema pronto y no aceptar una responsabilidad. Pero cuando se le invita a que haga una negociación a cambio de una disminución ostensible de pena, previendo unas consecuencias de letargo, de falta de celeridad, de rapidez de un proceso, muchas personas prefieren hacer ese tipo de acuerdos o negociaciones. Entonces, en ese momento, la confesión, simple o calificada, era evidentemente una expresión voluntaria e informada de un investigado, y no necesariamente la seducción para llevarlo a admitir una responsabilidad. Nosotros, los defensores, ahora en este rol, con absoluta seguridad, podemos encontrar
muchos mecanismos para el ejercicio adecuado de una defensa legal, no una defensa que tenga defectos de ilegalidad, no, de trampa, no, de ninguna manera. Nosotros como defensores también tenemos una responsabilidad importante dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, y como ex jueces o ex fiscales o personas que hemos contribuido en algún momento en otro rol en la administración de justicia, mantenemos esa importante responsabilidad. Cuando entra el sistema acusatorio, como se le ha conocido, en el cual, digamos, tampoco es que llevemos a decir que hay un sistema puro que tenga unos criterios clarísimos de cuándo podemos diferenciar un sistema acusatorio a uno inquisitivo. Por ejemplo, si se nos tilda que hace 30 años en Colombia teníamos un sistema inquisitivo, pero teníamos jurado de conciencia, entonces ¿en qué quedamos? Y propiamente el sistema acusatorio es mucho más de mejor naturaleza cuando también está acompañado de un jurado de conciencia que no tenemos en este momento en Colombia. No es que esté prohibido, está permitido por la Constitución, pero ha sido muy difícil aceptar por nuestros legisladores que volvamos a tener la institución del jurado de conciencia. Y ahí va el sistema acusatorio. Nos preguntamos nosotros, ¿un sistema acusatorio es un sistema garantista para quién? ¿Para la víctima o para el procesado? ¿Qué queremos nosotros ver frente a estas enseñanzas maravillosas de Luigi Ferrajoli en su excelente obra Derecho y Razón por un garantismo penal? ¿Qué preferimos, la eficiencia del proceso penal o realmente las garantías para las personas que están en un proceso penal? El doctor Iguarán manifestaba con gran acierto cómo la víctima en el proceso penal, particularmente en el acusatorio, no solamente está rodeada de las posibilidades de tener una reparación económica, que muchas veces está bajo esa intención de obtener esa reparación porque se le ha afectado eventualmente el patrimonio económico. Pero también muchas veces la víctima no está interesada en ningún recurso económico, sino en una reparación distinta. Por ejemplo, no podemos preguntarle a un desplazado en Colombia por paramilitares o por guerrilla, a una madre que ha perdido sus hijos o su esposo como consecuencia de esa guerra imperfecta que hemos tenido nosotros, si es que hay guerra perfecta. No podemos decirle cuánto vale la vida de su hijo, cuánto vale la vida de su esposo para repararlo. Esa víctima en el sistema acusatorio ha venido siendo protegida bajo otros criterios diferentes. Está entonces imbuido ahí para ellos lo que consiste en un derecho a la verdad. Quiero justicia, quiero garantía de no repetición, quiero memoria histórica, y eso no tiene precio cuantitativamente hablando. Entonces nos hemos entrado en unos escenarios muy interesantes para favorecer a través de este modelo procesal, que no necesariamente por ser acusatorio tenemos esa garantía, pero nos ha llevado a ese tipo de reflexiones, doctores. El investigado también creemos con gran profundización que también en el sistema acusatorio tiene muchas garantías. Sin embargo, en la norma es una cosa para la academia y otra es muy distinta en la práctica, en el derecho viviente, en el derecho del día a día. Y entonces nos encontramos con circunstancias en las cuales si la víctima es representada por el fiscal del caso para reclamar sus derechos durante todo el proceso, a veces encontramos con fiscales que no tienen sensibilidad humana por la víctima, que le es indiferente la víctima, que le estorba la víctima. Y nosotros cuando representamos a una víctima también encontramos una muralla y una frontera infranqueable porque no tenemos a quién acudir sino a través del fiscal, indiferente frente a lo que ha ocurrido con algún delito para una víctima. Sin embargo, entonces pensamos es que la garantía es más bien para el procesado. Y por ahí cuando ejercemos la defensa también eventualmente se bloquea mucho el ejercicio de la defensa. Encontramos permanentemente una posición muy dominante de la Fiscalía sobre el defensor. Entonces nos dicen, es que aquí hay presencia de la igualdad de armas. Mentiras. Eso es un término
lamentablemente peyorativo en un sistema procesal, por lo menos en el nuestro. No encontramos un equilibrio exacto entre el rol del fiscal y el rol del defensor, que se nos dé la oportunidad a la defensa de estar iguales frente a los derechos que vamos a reclamar. La verdad, encontramos, por ejemplo, en fase de indagación, doctores, encontramos una circunstancia muy particular. Parece que esa etapa de indagación, que puede durar entre 2 a 5 años por parte de la Fiscalía, allí no le permiten la intervención a la defensa nunca. Se hacen audiencias preliminares, solo la Fiscalía con el juez de control de garantías. No hay posibilidad de intervenir la defensa, entre otras cosas porque ignora la defensa o el procesado de que exista alguna investigación en su contra. Entonces, nos parece regresivo el proceso penal. Nos parece que hemos devuelto a un sistema jurásico casi cavernario el proceso penal. No concita verdaderamente una garantía para el procesado, en la medida en la cual a sus espaldas se está haciendo un proceso penal. Pero luego cuando llegamos a la audiencia de imputación y entonces se nos dice que vamos a tener la posibilidad de conocer los cargos que ha llevado a la Fiscalía en toda la investigación con su aparato de ese ombudsman importante de investigadores. Y la defensa se sorprende en una expectativa casi cardíaca para la defensa y para el procesado. ¿Y qué tendrá la Fiscalía? Y a fe que hemos encontrado audiencias en las cuales se gastan más de 24 horas seguidas haciendo una imputación, porque se trata de relevar o hacer una pequeña elucidación de elementos materiales probatorios, evidencias físicas o informaciones legalmente obtenidas que no son cualquier tipo de investigación, sino que son aproximadamente unos 30.000 folios en papel que tiene la Fiscalía para hacer una imputación, cuando no también acompañado de una gran cantidad de información en CDs. Y entonces surge la posibilidad de la defensa de actuar en una audiencia de imputación de manera equilibrada con la Fiscalía. De ninguna manera, doctores. Empecemos por decir que se nos ha vendido la idea, lamentablemente, que la audiencia de imputación es un acto de mera comunicación. Es cierto que hay un artículo en nuestro código que habla de eso, el artículo 286. La imputación será comunicada por el fiscal a través del juez de control de garantías. Perdónenme, señores jueces de control de garantías, los están utilizando, o por lo menos a nosotros en Colombia, como unos simples notificadores bien pagados. Decirle a través del juez que le está haciendo esta imputación, ¿qué de fondo tiene eso? Pero cuando nosotros escarbamos un poco más, cuando se hace una audiencia de imputación, ¿qué requisitos sustanciales se exigen para hacer una imputación? Encontramos más o menos lo siguiente. Se hará imputación siempre y cuando de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas o informaciones legalmente obtenidas, se infiera razonablemente la posible autoría o participación en un delito. Esa primera parte de esta norma nos llevaría a la siguiente reflexión. ¿Podríamos nosotros hablar de una dogmática probatoria para la audiencia de imputación? ¿En qué sentido? En que si los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e informes deben ser legalmente obtenidos, no podría haber imputación con evidencias ilegalmente obtenidas o ilícitamente practicadas, porque ello no legitima esa imputación. No podría haber una imputación con base en una interferencia o en una comunicación interferida de manera ilegal, en una tortura de una persona, en una ilegal actuación en la investigación. No podría haber imputación. Planteemos eso al juez de control de garantías y ¿qué nos responde? Deje eso para el juicio, porque este no es un minijuicio. Espérese y plantea ya la ilegalidad, la validez, la existencia o legalidad de la prueba. Pero ¿cómo es posible, oh juez, que permita y admita una imputación basado en unas pruebas ilícitamente practicadas, si es que nos permiten hablar? Porque es en la audiencia de imputación, somos invisibles, debemos estar allí. Podríamos dejar nuestra tarjeta profesional allí y nos vamos, porque no podemos decir ni mutar una sola palabra. Es mustia cualquier intervención nuestra en el sistema, en la audiencia de imputación. Así que con el doctor Iguarán hemos hablado algunas veces
qué de importante puede tener una audiencia de imputación? ¿O por qué no es importante la audiencia de imputación para convertirla en un mero acto de comunicación? Y entonces hemos llegado a estas conclusiones, ¿o no, doctores? Primero, la imputación interrumpe la prescripción. Ya es importante. Segundo, la audiencia de imputación permite hacer o solicitar una medida de aseguramiento de detención intracarcelaria o de una medida no privativa de la libertad. Tercero, la audiencia de imputación permite también medidas cautelares sobre los bienes de las personas. Cuarto, la audiencia de imputación dispone que no se pueden vender bienes de la persona afectada durante 6 meses. Y tal vez la más importante, una audiencia de imputación o un acta de imputación puede ser el soporte de una sentencia condenatoria, cuando la persona imputada admite los cargos en ese momento. Entonces, no es cualquier audiencia, no es un mero acto de comunicación, es algo más profundo y más exigente. Pero miren ustedes, doctores, se nos dice, es que la audiencia de imputación se hará cuando se infiera razonablemente que posiblemente la persona es autora o partícipe de un delito. Ah, bueno. Entonces nos tenemos que meter con criterios jurídicos sobre autoría. Y hay autoría mediata, autoría inmediata, coautoría, autoría intelectual, autoría del hombre de atrás, participación, determinación, complicidad. Y pocas veces se manejan estos criterios en la audiencia de imputación. Pero además, nos dice también la norma, siempre y cuando se infiera razonablemente la posible existencia de un delito. Entonces no es solamente tipicidad de lo que vamos a hablar en la audiencia de imputación. También podríamos nosotros presentar alguna exculpación de responsabilidad penal o una inculpabilidad de una responsabilidad penal, pero no nos permiten hablar porque para la defensa la audiencia de imputación es simplemente cállese y dígale a su cliente que acepte la responsabilidad. Y entonces le rebajamos hasta el 50% de una pena. Así que es realmente invidente la participación de la defensa en la audiencia de imputación. Y debemos reclamar, y lo estamos haciendo con el doctor Iguarán y con la doctora Ángela y con otras personas en el proceso. Mire, señores jueces de control de garantías, dígame si aquí realmente están las garantías procesales de un debido proceso para hacer una imputación. Alguna vez nos tocó con la doctora Ángela pasar toda una noche, no los dos, sino con una cantidad de abogados revisando más de 3.000 procesos, 3.000 pruebas que había recaudado la Fiscalía. Y el juez de imputación no nos dejaba salir del auditorio, de la sala de audiencias públicas, porque teníamos que mirar allí las pruebas que había recaudado la Fiscalía. Es indignante. Es vergonzoso la actuación de la defensa en una audiencia de imputación. Y por mucho que uno quiera hablar, no se lo permiten porque es un mero acto de comunicación. Por ahí tenemos una decisión de tutela, doctor Mario, de un magistrado que nos trae pocos recuerdos y nos da vergüenza tener que mencionarlo. Leonidas Bustos está huyendo de la justicia en este momento. Y él se inventó en la Corte Suprema, dice que una tipicidad flexible. Por ahí cabe todo. El Tribunal de Nuremberg se nos quedó chiquito frente a una tipicidad flexible, cuando nos han enseñado en materia penal la tipicidad estricta, escrita y previa para que tenga legalidad. Pero por ahí, en su momento, necesitaba para hacer algo indebido al señor. Y entonces él le tocó una tutela y dijo que era un acto de mera comunicación la imputación, porque una cosa era el receptor, otra cosa era el oidor, otra cosa el medio de comunicación, la interferencia del teléfono celular, y unas cosas que jurídicamente no tienen ningún fundamento, doctores. Y esa tutela nos la sacaban en todas las audiencias para decirnos que el acto de imputación era un acto de mera comunicación. Pero resulta que en esa audiencia de imputación también se puede pedir la restricción de la libertad, sobre todo como medida de aseguramiento. Y entonces nos vemos en un momento dado con que se nos corre traslado de los medios probatorios.
para que los evaluemos en 10 minutos, 15 o media hora dentro de la audiencia de media aseguramiento. Mientras la Fiscalía ha tenido 3 años para hacer una investigación, a la defensa le dan máximo 15 o media hora para revisar esos mismos elementos y asumir una defensa disque responsable, íntegra y completa. Nada más alejado realmente de la realidad. Pero en determinado momento se nos impone que debe haberse también tenido en cuenta para una medida de aseguramiento una inferencia razonable. Una inferencia razonable que invoca, que invita a que miremos cuáles son los hechos sobre los cuales se está haciendo esa inferencia razonable. Y entonces esta mañana escuchaba y esta tarde también hablar sobre los hechos jurídicamente relevantes, que son los punibles, que son los que nos permiten la ubicación de la conducta penal. Y nos hemos preguntado, ¿y qué son hechos jurídicamente relevantes? Pues porque nos dicen, es que hay una diferencia con los hechos simplemente. A la manera del profesor Michel Tarufo en su obra La prueba de los hechos, página 89, hace una clasificación de hechos bien interesante y nos habla de hechos complejos, de hechos psíquicos y de hechos principales, de hechos secundarios, y nos dice entonces que los hechos jurídicamente relevantes, sea para el materia civil, penal, laboral, cualquiera, son aquellos que son tenidos en cuenta por el juez para tomar la decisión. Podríamos decir entonces que son la fuente esencial de la ratio decidendi por parte del juez para con los hechos que se le están presentando. Entonces podemos nosotros y debemos atribuir y exigir que Fiscalía elabore adecuadamente unos hechos para poder saber de qué nos vamos a defender, esos hechos jurídicamente relevantes, no el hecho bruto como dice Tarufo, no el hecho desnudo como dice Mittermeier, sino solamente aquellos que verdaderamente ameritan ser tenidos en cuenta en la decisión judicial. Pero esto realmente ocurre muy poco, a pesar, y tengámoslo en cuenta, todos quienes estamos aquí, por lo menos en Colombia, que para una imputación que sea congruente con una acusación y esta congruente con una sentencia, es inmodificable ese hecho o esa situación fáctica adecuada en la imputación. No nos pueden cambiar un hecho principal de una acusación para después en el juicio atribuirnos otros hechos de los cuales no nos hemos podido defender porque naturalmente que viola el derecho de defensa. Por manera que resulta trascendental que se ponga toda la atención a la adecuación o a la expresión de los hechos. Hay hechos que son narrados de manera muy genérica y eso impide eventualmente hablar posteriormente o excepcionar posteriormente acerca del non bis in idem, no 2 veces por el mismo hecho. ¿Y cuál fue el hecho primero? No lo sabemos, no está claro. Y entonces, ¿cómo planteamos un non bis in idem posteriormente? Entonces, sí es trascendental, lo dice el maestro Jairo Parra Quijano permanentemente. Sí es importante establecer los hechos como ese umbral hacia la aplicación del derecho. Es la columna vertebral de todo proceso, siempre la situación fáctica, doctores. Y bueno, también para andar un poquito más rápido, se nos habla, por ejemplo, en la audiencia de medida de aseguramiento para la defensa acerca de cuando vamos a pedir una libertad de una persona procesada y entonces nos dice, es que usted ejerció como defensor una maniobra dilatoria. ¿Por qué razón? Porque interpuso un recurso de apelación contra la medida de aseguramiento. Porque solicitó una preclusión y esto no era el momento oportuno o no es correcta la apreciación, la presentación de ese instrumento procesal. Y entonces nos vemos verdaderamente afectados la defensa en decir, ¿actuamos en beneficio y de acuerdo a los intereses de la defensa que nos hemos comprometido? ¿O tenemos que mantenernos callados porque cualquier intervención que haga la defensa es calificada como una maniobra dilatoria y por lo tanto los términos que se ocupe para resolver esa maniobra o esa intervención de parte de la defensa va a ser después cargado en contra del procesado que está detenido en la cárcel? Y nos vemos en una situación en la cual es complejo. ¿Y qué quiere decir una maniobra dilatoria? Porque si yo interpongo un recurso de apelación que debe resolverse en una segunda instancia en 10 días y el tribunal se demora 6 meses
¿por qué me cobran a mí 6 meses para afectarme la libertad? ¿Por qué no entonces me diga, si en 10 días debió haber resuelto esa petición de libertad, pues entonces le cobramos esos 10 días, o 20 días, o 30 días? Pero a veces nos ha demorado un tribunal hasta 2 años para resolver una apelación en contra de los beneficios y afectaciones de las garantías procesales que tiene un procesado dentro de la actuación procesal. Escuchaba ahora acerca de la audiencia de acusación, y entonces nos invita el proceso penal acusatorio a que escuchemos en una audiencia de acusación la formulación o el escrito de acusación. Y hemos visto en la justicia norteamericana cómo la acusación no pasa de una hoja. Nos resumen adecuadamente una acusación. Yo he tenido que soportar acusaciones de 450 páginas, un escrito de acusación de 450 páginas. Imagínense ustedes cuántas sesiones necesitamos para que la Fiscalía pueda hacer esa actuación. Y que nosotros vayamos a hacer observaciones a esas 450 páginas cuando nos las han entregado el día de la audiencia de formulación de acusación. ¿Eso es responsable? ¿Eso permite enervar entonces la igualdad de armas en un proceso penal? Pueden ser importantes las situaciones que nosotros queramos plantear acerca de la audiencia o de la formulación de una acusación. Queramos hacer observaciones, queremos solicitar eventualmente una nulidad, pero cuán difícil puede ser encontrar ello. En este momento de una audiencia de acusación en Colombia, tenemos la posibilidad de solicitar, cuando es demorada la acusación, cuando supera unos términos que trae un artículo del Código de Procedimiento Penal, una preclusión de investigación en favor del procesado. Y a fe que nunca ha prosperado. Jamás nos han permitido determinar que exista la preclusión y el archivo del proceso a costa de la incuria de la Fiscalía en la demora que permanentemente realiza sobre la investigación. Como estas situaciones, muchas más podríamos hablar, pero en la medida que el tiempo no me lo permite, pues solamente debo decir finalmente que quisiera compartir con ustedes una reflexión que hace la doctora Mercedes Margarita Díez acerca de la actuación del proceso penal en ejercicio del error judicial. Es muy larga y me excusan que está allí muy larga, pero quiero compartir con ustedes y con eso termino, señor presidente de la mesa. Dice: en todos los países se dictan sentencias erróneas. Todos esos errores en todos los países obedecen a las mismas causas y en buena parte son evitables. Frente a esta forma de injusticia no cabe la resignación. El esmero en la comprobación de los hechos es esencial para garantizar el acierto del fallo. El error inevitable no existe. No hay error que pueda cargarse en la cuenta exclusiva de la fatalidad, sostenía Maurice Lallier en su célebre ensayo sobre el error judicial. Las sentencias erróneas todavía hoy continúan provocando los errores más llamativos y de más dramáticas consecuencias. Muchos, además, están relacionados con la subjetividad de las pruebas. Y a fe que ahí sí le cedo la palabra a quien maneja también el derecho probatorio, como el profesor Ferrer. Muchas gracias a ustedes por su atención. Hola.